Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo. Hola amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Hoy día vamos a tener un estudio de la Biblia muy bonito, ¿verdad? Que se titula Los hombres ricos eligen.
Y otra vez les damos una bienvenida. Aquí están ustedes con nosotras, Angélica y su maestra Giselle. Bienvenidos otra vez. Y ahora vamos a ver lo que el énfasis nos dice. Hay dos clases de riquezas: Jesús o el dinero y las cosas, ¿verdad? Cada persona elige amar a uno o al otro. Elijamos a Jesús. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú nos llamas a que te elijamos a ti. Tú eres la felicidad que nosotros anhelamos, Señor. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros a descubrir esto en este estudio de la Biblia esta mañana, en este lindo sábado. En nombre de Jesús, amén. El versículo para memorizar de este estudio se encuentra en Lucas 19, versículo 10, y dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ver, Angélica. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Pero hay una cosa importante de notar en esto, y este versículo es El resumen. el resumen de todo el ministerio de Jesús. Así es. Mira que dice, venido a buscar y a salvar, no para matar a las personas, no para Destruir. librarlos de los romanos, No. no para eso, para buscar y para salvar, y De para los pecados. sanar, y para sanar. Muy bien. En la ciudad de Jericó había un hombre de baja estatura que su nombre era Zaqueo. Saqueo. Sí, Y Zaqueo. él vivía en Jericó. Así es. Saqueo no tenía muchos amigos porque él... Era un cobrador de impuestos. Ajá. Y sabes que los cobradores de impuestos trabajaban para los romanos. Y los romanos eran los gobernantes del pueblo de Israel. Sí. Entonces los israelitas, los judíos, estaban como trabajando debajo del liderazgo de los romanos. Y no les caía bien a los romanos. Y tampoco les caía bien a los cobradores de impuestos, porque los cobradores de impuestos cobraban más de lo que tenían que cobrar, ¿verdad? Sí. Zaqueo era uno de los líderes de los cobradores de impuestos. Ajá. Él era un hombre clave. Entonces, él era un hombre muy, muy rico, ¿verdad? Sí, pero mucha gente no le gustaba que él esté cobrando muchos impuestos en las personas. Entonces, bueno, el río Jordán, donde Juan el Bautista vivía, no era tan lejos de Jericó. Para que vean, ahí hay Jericó y ahí hay el río Jordán. Y pues por ahí arriba hay Jerusalén, Betlehem, el mar de Galilea, y Nazaret. El mar muerto aquí El abajo. mar muerto, sí. Entonces aquí está Jericó y aquí está el río Jordán que se desemboca en el mar muerto. Sí, sí. Y Juan el Bautista usaba predicar aquí en el río Jordán, Sí. que está cerca de Jericó. Exactamente. Y cuando Zaqueo escuchó de lo que Juan dijo de los cobradores de impuestos, él sabía que él estaba haciendo cosas muy malas y él decidió cambiar. Vamos a leer lo que había dicho Juan el Bautista en esa situación. ¿Ok? Sí, sí. Dice en Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13, y vinieron también publicanos, cobradores de impuestos. Los publicanos se constituyen de los cobradores de impuestos y de muchas otras personas de comercio que a la gente regular no les caía bien. Entonces vinieron para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Le dijeron así a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto impresionó a Zaqueo tanto que él decidió cambiar. Pero la gente todavía no les gustaba a Zaqueo, tampoco le confiaba. Sí, porque cuando Zaqueo
trató de restaurar lo que había hecho mal, trató de devolver el dinero a la gente que le había robado, la gente lo miraba con sospecha. La gente como que no lo recibía bien y él se sentía mal, ¿verdad? Porque sí, él había cobrado más de lo que debía y la gente no lo estaba recibiendo bien, lo tenía sospechoso. Le Sí. tenían malentendido, tenían muchos malentendidos de él. Ellos no pudieron también creer que él había cambiado y que él ahora estaba cambiando y siendo honesto. Por supuesto, todos en Jericó sabían de Jesús. Y cuando Zaqueo escuchó de Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, que había sido cobradores de impuestos, él sintió un poquito de alivio que Dios podía Aceptarlo, perdonarlo. podía perdonarlo y aceptarlo. Ahora vamos a pensar, ¿cómo es que Zaqueo estaba demostrando que él era realmente arrepentido por estar robando a la gente o haciéndoles trampa? Bueno, de muchas maneras. De muchas maneras. Vamos a ver después. Sí, devolviendo el dinero, pues. Sí, ya él comenzó a actuar en esa convicción que él había sido, que le había impresionado cuando escuchó a Juan el Bautista. Él ya había comenzado a dar pasos hacia el arrepentimiento, ¿verdad? Hasta a la restauración. Muy bien. Zaqueo, el cobrador de impuestos, sabía que él era un pecador y eso es la condición que Jesús le gustaba, que ellos reconocieran, no como los fariseos, pero que reconocieran y pues que sean verdaderamente arrepentidos y nunca hacer eso otra vez. Y pues él era verdaderamente arrepentido por lo que él había hecho. Y cuando él escuchó un día que Jesús estaba yendo por Jericó, él quería escucharle. Me imagino que cuando él escuchó que Jesús venía a Jericó, él se determinó a verlo. Tenía ansiedad de ver a Jesús, porque él había escuchado que uno de sus discípulos había sido un cobrador de impuestos como él. Sí. Y había recibido una restauración espiritual y ahora le servía a Jesús. Y él deseaba esa paz, él deseaba esa felicidad que alguien como él la había obtenido. Ese día las calles estaban más ocupadas que nunca. Pero no era porque había una festival especial en Jerusalén y también muchos estaban yendo para allá, pero no era esa razón. Cuando ellos escucharon que Jesús estaba yendo por la ciudad, toditos salieron a encontrarlo y esa es la razón, pues. Sí. Zaqueo trataba de meterse por ahí. Pero él era muy chiquito, entonces nadie le podía ver. ¿Cómo es que él podría ver a Jesús? Bueno, Zaqueo se acordó que había un árbol allá de higos y que estrechaba tenía una rama bien larga que a lo mejor iba a cubrir a la multitud que iba procesando. Bueno, voy a subirme ahí. Puede ser que toda esta gente, esta procesión pase por debajo de esa rama. Si me subo a esa rama, yo voy a tener primera vista para poder ver a Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Tú hubieras pensado igual? Sí. Entonces él corrió adelante para ir al árbol. Vamos a leer entonces Lucas 19:3. Y procuraba ver a Jesús. Zaqueo, pues estamos hablando, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y pues, ¿qué decidió hacer? Se subió al árbol de higos. Cuando Jesús estaba caminando por ahí, él escuchó a la gente ahí hablando y gritando para hacerle la bienvenida a Jesús. Y también él escuchó las quejas de los
sacerdotes y De los rabís, rabís, que eran muy quejambrosos, sí, y muy loud. Escandalosos también, eran Muy bulliciosos. bulliciosos, escandalosos. Sí, pero también Jesús sabía del corazón de Zaqueo. Y él podía escuchar el clamor de Zaqueo de ver a Jesús, ¿verdad? Sí, de repente Jesús paró, se detuvo. Y también eso hizo todo el crowd, Toda la multitud. Toda la multitud lo hizo también. Se paró y Zaqueo ahí mirando. ¿Estoy en un sueño o qué? Todos se pararon. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué se pararon? ¿Estaré soñando? Y entonces Zaqueo vio a Jesús y Jesús le vio a Zaqueo. Y antes que él pueda decir algo, Jesús le dijo: ven abajo porque yo me voy a tu casa. ajá, le dijo en Lucas 19:5, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Sabes la canción de Jesús yendo a la casa de Zaqueo? Vamos a cantarlo rapidito. Zaqueo era un hombre chiquito era él. Trepó hacia un árbol muy alto para ver a Jesús pasar. Y cuando Jesús pasó por allí, le dijo, Zaqueo, bájate de allí, porque hoy en tu casa cenaré. Porque hoy en tu casa cenaré. Muy bien. Bueno, ¿Jesús quiere estar en nuestras casas también? Claro que sí. ¿Qué podemos hacer para demostrar que nosotros le hacemos la bienvenida a Él? Zaqueo estaba tan sorprendido. Y era un milagro que él no se cayó del árbol. Y rapidito él vino para abajo. Y en un momento él estaba ahí parado enfrente de Jesús. Ahí mirando. Sonriendo. Aunque era chiquito. Ajá, feliz estaba él. Está emocionado ante la idea de que Jesús quisiera ir a su propia casa con él. Y pues mientras se dirigían a la casa de Zaqueo, Zaqueo era tan feliz que tú no lo puedes imaginar. Pero por un momento él no sabía ni qué decir, pero él sabía de lo que la gente alrededor de ellos estaban pensando. ¿Qué estaba pensando la gente? De repente, Zaqueo quería decirle a todo el mundo de que él había realmente cambiado y que él era muy arrepentido por las cosas incorrectas que él había hecho. Y él quería que todo el mundo le escuchara y que ellos sabieran que él quería ya arreglar sus cositas y hacer lo mejor de ahora y adelante. Entonces, mientras la multitud le escuchaba, ¿qué le dijo a Jesús y que Jesús le respondió a él? Vamos a leer en Lucas capítulo 19, versículo 8 al 10. Ok, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesús pues, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. ¡Wow! Y el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora Jesús estaba demostrando a todos sus discípulos y a toda esa gente
que un rico podía entrar al reino de los cielos. Hasta un chiquito. Ajá. Más chiquito que Mateo. Y que esa era la forma que Jesús aceptaba a los ricos. Cuando ellos de su corazón quisieran compartir todos sus bienes con los pobres y los necesitados y devuelvan lo que hayan robado, ¿verdad? Jesús ama al chiquito, Jesús ama al grandote, Jesús ama al chiquito, te ama, yo le amo yo también. Sí. ¿Sabes qué? Jesús está a la puerta llamándonos a todos porque Él quiere que todos nosotros, los pobres, los ricos, los altos, los chicos, los flacos, los gorditos, todos entremos al reino de los cielos. Vamos a leer cuál es la invitación en Apocalipsis 3:20. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es. ¿Y sabes qué? Los rabís y los sacerdotes no habían dejado a Zaqueo adorar a Dios en la sinagoga porque se había convertido en cobrador de impuestos. Pero ¿sabes qué? No necesitaban ir a la iglesia, a la sinagoga para adorar a Jesús. Ellos tuvieron a Jesús, a Dios en su propia casa y pudieron adorarlo a Él en su propia casa. Sí, una vez más Jesús recordó a la gente que solo Él podía salvar a todos que eran pecadores y que sabían que eran pecadores. Él no quería forzar el amor de Él y la ayuda en los pecadores que eran muy orgullosos y que pensaban que no necesitaban ayuda. Después de hablar con el joven rico, Jesús le dijo a sus discípulos tan imposible que era por las personas ricas entrar al reino de Dios y también elegir y ser salvados en su reino. Pero Jesús también dijo que no había nada imposible para Dios. Y Zaqueo, que era un hombre rico, mostró que eso era verdad. Cuando Zaqueo decidió ser generoso y escuchar al Espíritu Santo, su forma de pensar cambió. Obedecer los 10 mandamientos se volvió más importante para él que cualquier otra cosa. ¿Puede Jesús transformarnos cuando elegimos amarlo, confiar en Él y obedecer sus mandamientos? Sí. Un día, mientras Jesús estaba enseñando, alguien entre la multitud le pidió ayuda para resolver un problema entre él y su hermano. Dios había establecido que al morir un padre, su hijo mayor debería recibir el doble de bienes que quedaba uno de sus otros hijos. El problema en esto es que los dos hermanos eran orgullosos. Y eran muy egoístas los dos. Sí. Vamos a ver después más claramente lo que yo estoy diciendo y lo que mi maestra está diciendo. Vamos a ver en un ratito. El hombre que habló con Jesús aquel día pensaba que su hermano no había sido justo al repartir la herencia de su padre. ¿Qué le pidió a Jesús que hiciera? Le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Bueno, vamos a ver si Jesús ayuda. Pero Jesús sabía que aquel hombre era egoísta y le hizo saber que no había venido a este mundo para resolver disputas como esa. Luego él mostró que el verdadero problema con ambos hijos era la codicia. Vamos a leer el 14 y 15. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y díjoles: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Son las personas ricas las únicas que a veces no obedecen el mandamiento que dice no codiciarás? No,
Incluso las personas que no son ricas, pero que tienen lo suficiente, a menudo desean más. Y con eso ellos se convertían en ricos. Lee lo que la Biblia dice acerca de estar satisfechos y felices con lo que tenemos. Vamos a leer 1 de Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Acaso incluso los niños desean a menudo tener más? ¿Tienes todos los juguetes que te gustaría tener? Claro que sí. Bueno, a lo mejor querías más, pero ¿alguna vez has deseado algún juguete especial cuando ya tienes suficientes? Sí. Claro. Bueno, Jesús ahora está contando una historia para decirle a estos hombres de que aprender. Para advertirles que la codicia no es buena, ¿verdad? Sí. Okay, La vamos. historia trataba sobre un hombre rico que cosechó tantos alimentos en su granja que no lograba almacenar todos en sus graneros. Así que se preguntó qué hacer con todo ese alimento sobrante. Bueno, vamos a leer. El versículo 16 y 17. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¡Wow! Él decidió destruir sus graneros y construir uno más grande para poder tener más comida. ¡Wow! Después de reflexionar sobre su problema, ¿qué decisión hacer? Bueno, construir un granero más grande. Este hombre rico no pensó en el hecho de que todo ese alimento pertenecía realmente a Dios, pero así era. Dios sabía realmente, Dios había enviado la luz del sol, la lluvia y el aire fresco para que las plantas pudieran crecer y producir esos alimentos. Tampoco había pensado el hombre rico en las personas pobres que tenían hambre y necesitaban comida. Poder haber compartido con ellas su alimento sobrantes. Solo pensaba en sí mismo. Él solo pensaba en sí mismo y eso era malo. Con tal abundancia de comida estaba seguro de que tenía suficiente para vivir muchos años. Podría comer y beber todo lo que quisiera. Pensó que no tendría nada de qué preocuparse. Vamos a leer en el versículo 19. Ahí dijo él, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, goza de la vida. ¡Wow! ¿Recuerdas lo que dice la regla de oro en Mateo 7:12? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabe Dios todas las cosas? Sí, y Él sabía algo que el hombre rico de nuestra historia no sabía. ¿Dios sabe todo? Sí, y Él sabía que esa misma noche cuando ese hombre estaba pensando todas las cosas, esos pensamientos necios, su corazón iba a parar y él iba a morir. Ninguno de sus planes iba a pasar. ¿Cómo es que Jesús terminó esa historia? Bueno, en Lucas capítulo 12, versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio,
esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Los pobres. Todo lo que él tenía pertenecería a otros. ¿Y qué pasó esa misma noche? Él murió. Murió. Al igual que el hombre rico de la historia, el hombre que pensaba que su hermano no había repartido equitativamente los bienes familiares estaba pensando únicamente en sí mismo. Tanto él como su hermano estaban desobedeciendo el mandamiento que prohíbe codiciar. Y probablemente todas las personas que escucharon la historia recordaron que a menudo habían pensado de la misma manera que aquel hombre egoísta. Todos ellos necesitaban cambiar. Nosotros también necesitamos cambiar, ¿verdad? Ser egoístas y querer siempre más es la condición en la que se encuentran todos los seres humanos desde que el pecado entró en el mundo y nos transformó, apartándonos del modo en que Dios nos creó en el principio. Ahora vamos a concluir. Zaqueo demostró que las personas ricas pueden cambiar. ¿Existen también hoy en día personas ricas que eligen seguir a Jesús? Ellas están entregando su dinero y su tiempo para ayudar a otros a aprender cómo llegar a formar parte del reino de Dios. Pero ahora sabemos que no son solo las personas ricas las que necesitan cambiar. No son solo las personas ricas las que desean tener más. Sin darnos cuenta de lo que hacemos, todos nosotros podemos desobedecer el mandamiento que prohíbe codiciar. ¿Te alegra saber que Jesús puede transformarnos? ¿Podrías tú mencionar algunas maneras en las que te gustaría que Jesús te cambiara? En nuestras actitudes, en nuestras acciones. Y en nuestros pensamientos. Sí. Vamos a repasar el versículo para memorizar que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él vino para salvar y para buscar lo que había perdido, no para arreglar estos problemas de estos hermanos, pero para salvar y buscar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por esta hermosa historia de la Biblia en la cual tú nos enseñas que todos necesitamos de ti. Todos necesitamos ser generosos y compartir y no ser egoístas. Ayuda a nuestros amiguitos y a todos nosotros a elegir ser generosos, a ser humildes como tú y a compartir. En nombre de Jesús, amén. Adiós, nos vemos y no te olvides que hay 2 clases de riquezas, Jesús o el dinero y las cosas, y cada persona elige amar una o el otro. Elige a Jesús. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.